muy amena, con un sentido muy profundo respecto a los fundamentos y bases de lo que significa la sociedad digital, los retos y desafíos, pero a la vez con un sentido también muy práctico, de acuerdo al marco de las investigaciones que se realizan actualmente, muy pertinente de acuerdo al enfoque cualitativo y bueno, gracias a también su experiencia y su experticia a lo largo de todos estos años en el trabajo de análisis de datos cualitativos y por supuesto pues la parte innovadora, ¿no? Lo que significa eso que llamamos inteligencia artificial asociada a estos análisis y claro, obviamente como el doctor bien lo reseñó, no va a sustituir el acto investigativo. Sin embargo, va a ser una herramienta como lo ha sido Atlasti también ya durante muchos años. Ha sido una herramienta que ha ido mejorando y precisamente esa tecnología nos ayuda a procesar datos. En una sociedad del conocimiento, pues estos datos van abultándose y se van generando grandes cantidades y volúmenes de datos. Se están desarrollando ya planes de estudios mucho más amplios. Es decir, ya cada vez vemos mayores cantidades de información y uno de los grandes retos es poder sistematizar y organizar toda esa información en función del conocimiento. Muy agradecido, ¿verdad, doctor Yonder, por toda esta información, por ilustrar y por siempre actualizarnos, ¿no? Porque básicamente, pues esto es una actualización constante en la que nosotros estamos, bueno, en una carrera, ¿no? Esto ha ido incluyendo en todos los procesos investigativos, ¿no? Con la inclusión del aspecto que tiene que ver con la ética, como mencionó el doctor, la parte ética, ¿verdad?, del uso de estos datos, todo el dilema epistémico acerca de si se va a sustituir o no se va a sustituir el ser humano como protagonista del acto investigativo, todo va a caer en manos de estos recursos. Hay muchas discusiones éticas profundas, ¿verdad? Respecto a esto, nuestro rol como docente o al asumir como docentes estas tecnologías, ¿verdad? Para incluirla de manera con un sentido práctico. Ok, tenemos varias preguntas en el chat, ¿verdad? Vamos a hacer algunas preguntas para que el profesor pues nos vaya ayudando. Aurelio Cuentas nos dice, ¿cómo garantizo la confiabilidad si utilizo la IA en una investigación cualitativa? La confiabilidad si utilizo la IA en una investigación cualitativa. El micrófono lo tiene cerrado. Por aquí estamos. Ahora sí. Sí, son elementos muy taxativos, ¿no? Lo primordial es saber dar un término un poco que viene, pues el elemento de confiabilidad hace que sea un poco desde el punto de vista, un término que está acuñado hacia la parte, diría yo, más positivista, ¿no? Sin embargo, hay elementos de confiabilidad, perdón, que están trasladados a elementos de credibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? El uso de la inteligencia artificial como tal plantea muchos desafíos, ¿no? Entre ellos, pues este término me gustaría más que todo en poder encontrar una validez del dato como tal, ¿no? Para poder asegurar eso que el estudiante pues dice, sobre todo la rigurosidad científica. Entonces, por lo general, un elemento para poder garantizar este tipo de procedimientos es tener la triangulación de datos y métodos, por ejemplo. Y una respuesta en esto sería ese por qué, ¿no? Porque evita inclusive la dependencia exclusiva de la inteligencia artificial y asegura, eso te lo puedo garantizar, múltiples perspectivas. Por ejemplo, usa la inteligencia artificial para procesar los datos, pero valida tus hallazgos con un análisis manual. Pudiera ser apoyado, por ejemplo, con un software. Lo otro también en este punto de vista de triangulación y datos y métodos es que combina diferentes fuentes. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay entrevistas, hay encuestas, hay observación, que para poder verificar esos patrones que están identificados con la inteligencia artificial. Oye, pero también hay otro que es muy, muy, muy importante, que es el sentido de transparencia y replicabilidad.
¿Por qué? Porque el sentido, al menos de término, no voy a entrar en un debate que si es confiabilidad, si es credibilidad, no, hablemos un poco de la integridad, ¿cierto? De esa transparencia y esa replicabilidad. Y es que, claro, si nosotros documentamos cada paso del análisis, entonces esos algoritmos que estamos usando, de hecho tenemos que decirlo, qué es lo que estamos haciendo para procesar el dato, los criterios de codificación y las decisiones que se toman para poder en un momento decir, es que esta es la categoría, es que con un procedimiento pues bien fuerte, hacen que, por ejemplo, el uso del software, por ejemplo, de Atlas T, pueda, por ejemplo, compartir códigos y esas categorías que se van generando con inteligencia artificial. Mira, pudiéramos nosotros entrar en otros temas como, por ejemplo, validaciones de control de sesgos, por ejemplo, cuando los investigadores revisen y ajustamos. Entonces, por ejemplo, él hace construye pues un sistema de códigos y yo pues lo complemento o sencillamente le digo, oye, mira, eso no me parece, y así poco a poco va mejorando, ¿no? La evaluación, mira que es importante ahora que esa pregunta es muy importante, sobre todo porque la valoración o evaluación, me quedo mejor con evaluación, de la interpretación y el contexto. La inteligencia artificial, ¿sí? Puede identificar patrones, ojo, pero no siempre comprende el contexto sociocultural. Y esta parte es muy importante porque tenemos que tener olfato y mucha sensibilidad cualitativa. No es sensibilidad, ya, pobrecito, no, es sensibilidad. Eso después hablaremos en otra parte, ¿no? Y bueno, esos análisis que son automatizados, ojo, debemos interpretar esos datos desde una mirada siempre crítica y reflexiva. Entonces yo creo que estas herramientas junto con esos análisis semánticos, hacen que la inteligencia artificial, al menos en el apartado de investigación cualitativa, sea una herramienta súper poderosa. Eso sí vamos a dejarlo de plano, ¿no? Pero su uso debe completarse con la interpretación y sí validación humana. Entonces, si aplicas, por ejemplo, este tipo de estrategias de control de calidad, puede seguramente mejorar en el término de credibilidad. En este caso has propuesto confiabilidad. Bueno, pero no pierdas, por ejemplo, la profundidad de ese análisis cualitativo. Entonces, bueno, pues creo que sería más o menos eso. Gracias. Tenemos otras preguntas. Dice el doctor Nelson, dice, la sistematización con el pasar del tiempo se ha consolidado como un método de investigación. ¿Será que el uso de la inteligencia artificial se podrá convertir en un método de investigación? Como un método de investigación. ¿Me repites de nuevo? Dice, la sistematización con el pasar del tiempo se ha consolidado como un método de investigación. ¿Será que el uso de la inteligencia artificial se podrá convertir en un método de investigación? Pregunta el profesor Nelson Correa. Ok, bueno, primero que todo hay que tener una consideración del diseño, ¿bien? O sea, en el sentido del diseño, sí, metodológico que vayamos a implementar. Pero, por ejemplo, la sistematización, como es clásico y muy reconocido, sí, es lógico, se ha consolidado como un método, ¿sí? Porque permite, en cierta manera, estructurar y analizar, digamos, las diferentes experiencias de manera reflexiva o crítica. Ahora, por ejemplo, con la irrupción de la inteligencia artificial, puede surgir precisamente esa nueva construcción. Si realmente es un método o no es un método. Para ello, tendríamos que definir precisamente qué es un método de investigación, porque, por ejemplo, todos sabemos que es un conjunto, digamos, estructurado de procedimientos y técnicas, ¿no? Para poder formular, validar, analizar, etcétera, cumple con un marco teórico epistémico, pasos, reglas claras, ¿no? Estrategias para replicabilidad, todo lo que les he conversado. Pero, por ejemplo, en el sentido de la inteligencia artificial como método, pudiera darse que, o pudiera considerarse, si se tiene, por ejemplo, una estructura teórica y metodológica clara, porque recuerden de que nosotros tenemos que alimentarla, no tenemos que proveer la información.
Si nosotros, por ejemplo, comenzamos a incluirle criterios válidos y replicables, pudiera considerarse. Otra posibilidad es que pudiera ser independiente en su proceso de generación de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? O digamos que todo esto se resuelve porque la inteligencia hasta el momento, la inteligencia artificial hasta el momento es cuestionable porque no ha desarrollado un método autónomo, digamos, de investigación como tal, pero sí nuevos enfoques, como por ejemplo, este caso, análisis automatizado de datos cualitativos, eso se sabe, aprendizaje automático, por ejemplo, de modelos predictivos, por ejemplo, el Big Data, y minería de datos educativos. Entonces, yo creo que pienso que de manera muy personal, la inteligencia artificial creo que no puede considerarse un método aún, ¿no? Pero puede llegar a serlo. Recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta superpoderosa dentro de métodos de investigación ya establecidos, ¿vale? Y podrá convertirse en un método propio, pero debe desarrollar su propio marco teórico metodológico sólido. Entonces yo creo que en un futuro muy cercano en términos de investigación, pudiera haber o existir un enfoque híbrido donde, por ejemplo, la inteligencia artificial y los investigadores trabajen, por ejemplo, en conjunto y se pueda generar conocimiento. Muchas gracias, doctor Yonder. Pregunta Claudia Patricia, ¿cómo no perder la humanización de la educación? Además, ¿cómo hacer que los estudiantes lean realmente y no solo busquen información en la web? El micrófono, profe, creo que no se le escucha. Sí, Ahora, perdón, ahora sí. ahora sí. Sí, bueno, ese elemento de humanización en la investigación traza, digamos, en que la inteligencia artificial a lo largo de todo este tiempo, pues como ha revolucionado, por supuesto, la educación con nuevas formas, digamos, de aprendizaje más personalizadas, hace inclusive que se automaticen procesos, ojo, y el acceso al conocimiento, pues en tiempo real. Esto hace que el riesgo de deshumanización sea una preocupación clave. Esta pregunta es muy interesante, porque tenemos que mantener la esencia humana. ¿Bien? O sea, tenemos que mantenerla desde el punto de vista, desde la enseñanza y desde el punto de vista del aprendizaje, porque, pues, a pesar de todos los avances tecnológicos, ¿no? Yo le hago una conjetura a mis estudiantes. Imagínense que ustedes están presentando un ejercicio, su tesis doctoral, y de repente, pues ahora se les acabe la batería del lacto, por ejemplo, pasen mil y una cosas. Bueno, pues tendrás que salir adelante, ¿no? Entonces, si la educación tiene valores humanos, ¿bien? Se convierte pues precisamente en una forma de seguir activando los procesos. ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo, no se puede reemplazar el pensamiento crítico, la ética, por ejemplo, la empatía, ni mucho menos los valores humanos, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros tenemos muy bien en claro que la educación debe ser liderada por los valores humanos, entonces mantendremos enfoques formativos integrales desde el punto de vista del ser humano, es decir, valoremos las emociones, valoremos la creatividad, las habilidades socioemocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, la inteligencia artificial debemos catalogarla con el respeto de todos los presentes como un aliado, ¿no? Y no, pues, precisamente un sustituto inclusive del docente. ¿Por qué? Porque el desafío es precisamente que la automatización de la educación puede generar un distanciamiento entre el estudiante y el docente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El docente debe seguir siendo, pues, un mediador del aprendizaje, bueno, pues usando la inteligencia artificial como un recurso de apoyo y no como un reemplazo, ¿vale? Y priorizar, diría yo, entonces la interacción definitivamente humana en el aula, sea física, pues el aula física o virtual. Entonces, acá yo creo que entra un punto o una construcción pues ética donde la educación sigue siendo humana. La tecnología debe
debe adaptarse la educación, no la educación a la tecnología. Por eso es que el rol del docente, el rol de cada uno de nosotros, sigue siendo fundamental como una guía y un mediador de conocimiento. Pero la inteligencia artificial evidentemente puede potenciar el aprendizaje, ¿vale? Y sobre todo con elementos creativos, insisto, pensamiento crítico, la empatía, pues siempre seguirán siendo competencias exclusivamente humanas. Entonces, creo que es una manera muy real de poder plantear esa respuesta, Tony. Sí, ya tenemos aquí, bueno, hay otras preguntas que son muy parecidas y ya usted ha dado respuesta. Entonces, bueno, las he ido organizando. La última que tenemos de Ángel Puente, que dice, como comentario, hace un comentario, dice, la inteligencia artificial en cualquiera de sus versiones es una fuente que recaba información de las diferentes bases de datos web, consolidando la información que requiere el usuario, pero aún sigue recibiendo información que la alimenta para que sea mucho más abarcante en sus respuestas. Por lo tanto, la eficiencia y la precisión dependerá de lo bien alimentado que esté la inteligencia artificial y de lo preciso que sea el prompt con el que se esté pidiendo la información requerida. Es decir, cómo se plantean las preguntas. Claro, como es una inteligencia artificial, el algoritmo va haciendo como una suerte de aprendizaje algorítmico para ir afinando, por supuesto, en esa búsqueda de informaciones e ir generando. Claro, es unos algoritmos lógicos y, por supuesto, va organizado en función de ir sistematizando lo más posible esa información. Pero sí, evidentemente la parte del PRO es muy importante. De todas maneras, usted puede complementar. Sí, sí, por supuesto, no, gracias por esa reflexión. Siempre hay elementos que resumiría yo que la, la inteligencia artificial no es infalible y por supuesto depende de su uso, ¿no? En términos de eficiencia, pues nosotros un poco, es un término también que pues hace un rango valorativo entre una entrada y una, y una salida, por ejemplo, en términos de desarrollo, ¿bien? Entonces, deberíamos de enfocarnos también en la efectividad, ¿no? Es muy importante mantener esos conceptos muy en claro a nivel cualitativo. Pero, sin embargo, para responder en términos de eficiencia, la inteligencia artificial depende de la calidad de los datos. O sea, los algoritmos que se emplean, la supervisión de nosotros, por supuesto, y un contexto que sea para poder aplicarlo, porque si no, pues, no vamos nosotros a poder hacer nada. Lo que sí es que no reemplaza el pensamiento crítico, la interpretación humana, sino que debe ser más bien utilizada como una herramienta complementaria. Diría yo para cerrar que tu verdadero potencial se maximiza cuando combina, ahora sí, se combina la experiencia con el conocimiento humano. Entonces, es así la concepción, ¿no? Ok, ya tenemos algunas últimas preguntas, ya son un poco reflexiones que han surgido al final. Dice Talía Correal, el enfoque investigativo debe ser crucial en este tipo de inteligencia artificial, bastante inquietante e infructífera cada uno de los postulados en la intervención. Muchas gracias. Después dice María del Amparo Cartagena, la inteligencia artificial puede superar la mediación física en los aprendizajes humanos, ya como herramienta para el aprendizaje, supongo que es lo que quiere enfocarlo. Ya no tanto para la parte investigativa, sino en la parte ya didáctica, pedagógica, puede complementarse, utilizarse. Creo que es un poco lo que pregunta la profesora María del Carmen. No sé si quiere hacer alguna reflexión final con eso, profe. Sí, por supuesto. Pues entra en una relación que netamente arraigado desde el punto de vista de la esencia de la educación como tal, ¿no? Un sentido pedagógico, un sentido didáctico, pero digamos que representa así como una estrategia, ¿no? Más. Eh, ¿Por qué? Porque de una u otra manera, como ya hemos analizado, transforma los procesos de enseñanza y aprendizaje, también se personalizan los contenidos, se mejora la interacción educativa
Y, por supuesto, se debe optimizar algo que también es muy importante para nosotros, que es la retroalimentación. Entonces, esto va alineado, por supuesto, a principios pedagógicos, como anteriormente lo he dicho. Por supuesto, que mantengan la humanización y la reflexión crítica, ¿no? Pues en el ejercicio como tal. Finalmente, pudiera yo indicarte que reforzar este sentido de la inteligencia artificial como un complemento, más bien no como un sustituto, bien, porque ya hemos sondado donde puede utilizarse como una estrategia didáctica, ya lo hablamos, el docente sigue siendo el eje principal, el eje central del proceso educativo, genera, garantiza el pensamiento crítico y creatividad. Y yo pienso que hablar un poco del futuro de la didáctica con la inteligencia artificial requiere un equilibrio, o sea, va a requerir un equilibrio porque ya, digamos, estamos tratando con la innovación tecnológica y, por supuesto, ese enfoque humanístico y pedagógico. Entonces, pienso que sí pudiéramos nosotros resumir.